Gracias por continuar en sintonía de Express News Noticias. Esta semana prácticamente todos los colegios, escuelas y universidades están de vuelta en sus actividades normales. La gran preocupación es que la pandemia pueda alterar el sistema de trabajo educativo. Para entender un poco cómo se está llevando este proceso de inicio de clases en el Reino Unido, estamos invitando a conversar a Alejandro Ruiz Molero. Él es un profesor español que trabaja aquí en Londres y, por supuesto, tiene la información de primera mano. Bienvenido, Alejandro, a Express News Noticias. Sí, hola, muchas gracias por llamarme. Un saludo a SBS News y a la audiencia. Alejandro, ¿qué está pasando? En diciembre muchos colegios tuvieron que cerrar un poco temprano ante las preocupaciones por el COVID, la ausencia de profesores. ¿Cómo está la situación en este momento? Sí. Bueno, sí, bueno, es muy diferente, muy diferente. Para empezar, en diciembre era como, eh, era como estar en una guerra donde cada día había más y más bajas. Era sorprendente en mis clases. Ya ni preguntaba por qué faltaban. Era cada vez menos, hasta que al final directamente los años enteros eran enviados a casa. Y entonces ahora no hay esa sensación de apocalipsis, sino que es más bien como si esto fuera un baile ya pesado, donde es dos pasos para adelante y uno para atrás. Entonces un poco como un artículo que leí el otro día de Regresa al pasado, como volver otra vez a algo que parecía que ya habíamos superado, como llevar, que es la principal diferencia ahora, el tener que llevar mascarilla, pues obligatoriamente, al menos en mi colegio, en los lugares comunes, o sea, pasillos, eh, comedores. En el comedor solo se puede quitar una vez que están sentados los niños, ya se la pueden quitar, cada vez que cambien de clase, y entonces tenemos que estar observando pues que los niños los llevan, las llevan, y entonces es un poco eso, como encontrarse eso con un amigo pesado, insidioso, que ya habías olvidado y otra vez a llevarla. Pero sorprendentemente los niños lo están llevando bastante bien y no se están quejando. Y también en clase es optativo, o sea, algunos niños la llevan en clase, otros no. De hecho, he notado que el primer día había muchos que la llevaban, pero ya el segundo y el tercer día ya se la fueron quitando. Eh, y también en los pasillos se nota más que los niños se van relajando cada vez más y más. Y simplemente pues hay que recordarles eso. ¿Qué tiene? Y esa es la principal diferencia, que en muchos colegios se había olvidado la mascarilla y otra vez, desgraciadamente, hay que llevarla, aunque en ciertas ocasiones realmente lo que es dentro de clase no hay apenas diferencia con... Ahora, en cuanto a al ausentismo, había una gran preocupación porque no solamente son los niños, sino también los profesores los que han sido afectados porque alguien está enfermo, porque todos estos procesos pandémicos llevan a la gente a hacer cuarentena. ¿Eso está ocurriendo? ¿Se ha mejorado la situación desde diciembre? Realmente ya íbamos con sobreaviso de que iba a haber muchas ausencias de profesores y de otros trabajadores, pero realmente esta semana en mi colegio, por lo menos, no se ha notado porque no ha habido clases normales, sino que realmente esta semana la han usado, que es la otra gran diferencia con diciembre, y es que han acomodado una sala enorme para hacer test de antígenos a todos los cursos. Por ejemplo, a mi grupo de tutoría, pues en dos sesiones diferentes, fueron primero la mitad, luego la otra mitad, a hacerse un test. Y entonces todos los niños han hecho eso. Y también el lunes les daremos a todos kits para hacerse test laterales de antígenos, y los cuales tendrían que hacerse al menos 2 veces por semana. Y, y bueno, claro, en ese sentido, claro, también es como más control, de, asegurarnos de que no tienen
COVID, o al menos que no se muestra en el test de antígenos, y, y la mascarilla, el uso de la mascarilla en zonas comunes. Sé que en colegios, hay colegios, porque lo de la mascarilla es a cuestión de colegio, eh, donde tienen que llevarla también en clase todo el tiempo, incluso profesores. Y en cuanto a los test, sí que es cierto que en este colegio en particular donde estoy ahora no me he tenido, no nos han dicho que nos hagamos test. Y, pero eso, una vez más, depende de los colegios. Hay colegios donde te hacen hacer un test cada día. Pero bueno, los profesores, pues igual, las zonas comunes llevamos la mascarilla, en clase si queremos. Veo profesores que sí, Y otros ahora que ante el las posibilidades de ausentismo, ¿se están tomando algún tipo de medidas, por ejemplo, cómo hacer con los niños que dejan de asistir a clases porque incluso si no son ellos, algún familiar está enfermo? ¿Están tomando medidas de volver a actividades online o sencillamente, cómo están haciendo para mantenerlos activos dentro y que cumplan con los deberes escolares? bueno, en cuanto a eso, bueno, ya desde el inicio de la pandemia, pues ya tienen los colegios preparados un plan B, por si acaso hay que enviar a todo el año o a toda una clase a clase. Entonces, para eso normalmente o el profesor da las clases online, por ejemplo, aquí en Zoom, o también, bueno, normalmente es Teams, o también usan lo que se llama National Oak, una, un sistema que se usó de forma nacional para dar clases en línea durante la pandemia. Pues ocasionalmente eso también se usa todavía. Si de repente hay que enviar un curso a clase, pues hay una lección preparada ya de esta asociación, que digamos nacional, para ese curso, para que no pierda Entonces tiempo. pareciera que entonces esta es la nueva realidad escolar de ausentismos, de precauciones con las medidas de pruebas y con todos estos sistemas. Pareciera que es así, ¿no? Sí, 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 claro, es simplemente, o sea, realmente, aparte de los test eh, tan numerosos que están haciendo esta semana en todos los colegios y las mascarillas, pues realmente simplemente es casi como estar mucho más alerta que antes y tener más, más planes. Obviamente ahora hay también pues más, también depende si los profesores están enfermos o no. Cuando están enfermos es cuando es más habitual que usen esto que está, digamos, ya pregrabado de clase ya, digamos, nacionales. Normalmente si son los alumnos los que están enviados, es más habitual que el profesor de la clase así, digamos, Por bien. en sí, sí. Pero vamos, de momento en mi colegio no ha ocurrido esta semana, porque esta semana realmente no ha habido clases normales, sino ha sido um, como hablando de diferentes temas, conociendo a los niños un poco más, porque ha habido cambios de tutores y, y entonces es un poco diferente. Digamos que su horario normal empezará Entonces, desde prácticamente esta semana que se inicia, ya volveremos a ver qué es lo que estaría pasando con el sistema educativo. de una forma regular, sí, de una forma regular, sí, pero vamos, de momento, estos primeros días, por ejemplo, en mi colegio, hemos estado 4 días, pero los niños solo 3, y en esos 3 días, pues tampoco ha sido tan diferente a diciembre, solo que exceptuando las mascarillas. Es solo que sí que es cierto que los 2 últimos días, en, en una clase donde estuve, por ejemplo, pues había menos niños. Vamos, supongo que la razón sería por haber estado cerca quizás de algún contagiado. Eh, no lo sé, pero vamos, tampoco ha sido la, la disminución de niños, tampoco ha sido tan dramático como creo que muchos esperaban.
Ya. Bueno, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Alejandro Ruiz Mulero, educador español aquí en Londres, y que nos está presentando un pequeño panorama de cómo está la educación en estos días en medio de la pandemia y la nueva variante Omicron. Y bueno, nosotros vamos a una corta pausa y continuaremos en nuestra emisión de Express News de hoy.